Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, machismo, religiosidad y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas van a estar en las bodas del Cordero. No heredarán la tierra prometida. Gálatas 5:19. ¿Por qué? Manifiestas son las obras de la carne. Son los pecados que nosotros hacemos cuando muchos de nosotros los hicimos antes de conocer a Cristo. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que renunciar a ese estilo de vida, todos y cada uno de nosotros. Tenemos que renunciar, amados hermanos, por la razón de que esta carne y esos deseos y lo que sale del fondo de nuestro corazón, que salen los malos deseos, no va a heredar el reino de los cielos. Porque dice la palabra de Dios en Corintios, Pablo hablando, y esta mente corrupta va a ser transformada a una mente no corrupta. O sea, una mente, amados hermanos, que le gusta la maldad, le gusta la carne, le gusta el mundo. Va a ser una mente que todo eso se le va a borrar, se le va a borrar la maldad. Y va a ser una mente transformada que solamente pueda estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Y este cuerpo que se enferma, que tiene hambre, que le gustan las mañas de la carne, manifiestas son las obras de la carne, también va a ser desaparecido en aquel día cuando seremos levantados a través del Espíritu Santo de Dios. Y ya no tendremos necesidad de las obras de la carne. Pero mientras estamos en esta tierra, amados hermanos, es necesario que nosotros verdaderamente renunciemos a estas cosas voluntariamente. Renunciar. Porque si queremos la llenura del Espíritu Santo, es necesario que cada uno de nosotros y cada uno de nosotros, es necesario que verdaderamente renunciemos a ese viejo hombre. El viejo hombre que traemos internamente es ese viejo hombre que le gusta el mundo. Y en el mundo, amados hermanos, son manifiestas las obras de la carne. Y quien practique tales cosas, perdónenme, no va a heredar el reino de los cielos. Y Dios lo ha traído a esta casa, y Dios lo ha traído en este tiempo a reconciliarse con el Señor, porque es necesario que arreglemos todos y cada uno de nosotros nuestras vidas, porque todavía tenemos tiempo. Amén, amén. Amén, claro, no se preocupe no se preocupe. Estamos en el momento justo ahora mismo de arreglar nuestras vidas, como la hermana estaba comentando. Los tiempos se van a venir muy difíciles, tenemos que prepararnos, pero para prepararnos primeramente tenemos que renunciar a las obras de la carne. Entre ellas están tantos pecados que cometimos. Ya no cometemos, ¿cometimos? Pero es necesario que renunciemos y seguimos pecando de alguna manera en las obras de la carne. Por eso Dios nos da tiempo ahora de reconciliarnos con Él, de arreglar esas cosas. Porque es necesario que nosotros caminemos conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque ¿por qué son manifiestas las obras de la carne? Porque caminamos en la carne y la carne le gustan las cosas de este mundo. Amén. Amén, amén. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice que Jesús regresó después de ese ayuno por el desierto, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Ayer estábamos platicando, amados hermanos. Quiero ir rápido, el tiempo avanzado. Espero que tenga un poquito de paciencia, amén, este día conmigo, porque el tema es largo, pero cuando el Espíritu Santo toma el control, pues no puedo decir, espérate, no, aquí se hace lo que Dios quiere que se haga y a la hora que Él quiere y cuando Él quiere, porque la iglesia es de Él, amén. Es que tome paciencia, empecemos a someter nuestra carne, nuestros deseos pecaminosos de ir al restaurante o ir a la casa a comer, por un momento. Así es que ciertamente Jesucristo vino lleno del poder del Espíritu Santo después de haber estado 40 días y 40 noches. La palabra de Dios dice que cuando salió de ese ayuno tuvo ¿qué? Hambre, no dice que tuvo sed. Si usted piensa que Jesucristo no bebió, no es cierto, porque la Biblia diría, cuando Jesucristo salió, tuvo sed y tuvo hambre. No dice que tuvo sed, sino dice que solamente tuvo hambre. Quiere decir que Jesucristo tomó agua, porque un cuerpo sin agua, porque Jesucristo en ese momento era hombre,
Un cuerpo que no le metes agua, que no toma usted agua, que no tiene agua por 40 días, muere. No vive. Amén. Así es que Jesucristo ayunó, quiere decir que no comía absolutamente nada, sino solamente el agua. Ya hemos predicado de eso. ¿De dónde viene el agua? ¿De dónde tomaba Jesucristo agua? Del cielo. ¿De dónde venía esa agua? ¿De dónde viene el agua? Del cielo. ¿De dónde nace el agua? Tal vez de las rocas de oxígeno, H2O, dos de hidrógeno en la tierra. Recordemos que de la piedra, del H2O de la piedra, el pueblo de Israel salió agua cuando no tocó la piedra Moisés, sino le golpeó. Amén. Empezó a salir el agua y pudo abastecer lo sediento a todo ese pueblo. Entonces, ciertamente, las dos maneras es que viene por el oxígeno, por el H2O, por la tierra, por las piedras, por los minerales y solamente del cielo. Y la palabra es tipología del agua. El agua es la palabra. Entonces, nosotros tenemos que alimentarnos por la palabra, pero en ese momento Jesucristo era la misma palabra y tenía que ser alimentado por la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, del Padre. Así es que Mateo capítulo 9, versículo 15, estábamos platicando ayer. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿El esposo está con nosotros? No, somos novia de Cristo todavía. En ese momento el esposo estaba con los discípulos en ese momento, y los discípulos en ese momento eran tipología de la iglesia que todavía no había nacido. Amén. Porque la iglesia empezó a nacer ¿cuándo? Cuando Cristo fue resucitado. Cuando por primera vez le dijo, vas a ir a predicar, Pedro, y se convirtieron 3,000 personas después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego. Fueron llenos, dice la palabra de Dios. Amén. Así es que, amados hermanos, el esposo no está con nosotros si es necesario. El novio no está con nosotros. Nos está preparando esa gran boda. Necesitamos ayunar para someter nuestra carne. Predicamos el día de ayer, hermano, si tenemos una vida que no ha sido la vida que hemos querido, hay que analizar por qué es que nosotros seguimos teniendo esas batallas, esas peleas, esas luchas, por qué el dinero no me alcanza, por qué el trabajo está así, por qué mi matrimonio no funciona, por qué siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Es porque quizás sí oras, quizás sí vienes a la iglesia, quizás sí adoras, pero no has ayunado, no has entregado las pasiones que están dentro de ti, porque manifiestas son las obras de la carne. Perdóname que te lo diga, no me vea feo. Por eso, amados hermanos, es necesario que ayunemos porque Jesucristo no está con nosotros. Literalmente, quien está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que abrió el mar para que saliera el pueblo de Israel. Amén. Predicábamos ayer Marcos capítulo 2, 20 y Lucas 5, 35. Dice, el Señor mismo dice que hay un tiempo para el ayuno. Hablábamos ayer, amados hermanos, que es necesario que ayunemos de todo nuestro corazón. Es necesario que ayunemos, amados hermanos, para que haya libertad de esas cosas que te mantienen esclavizado. Amén. Sabía, amado hermano, que me estoy recordando en este momento que mi hermana, la que fue mi madre espiritual, María Salcedo, ahí en Long Beach, decía, hermanos, pues yo me meto 40 días de ayuno y oración en la iglesia, yo vengo a la iglesia, yo oro, todo perfecto, pero cuando salgo del ayuno no puedo dejar mi Coca-Cola. Y todos los días a la hora que como tengo que tomarme mi Coca-Cola. Y estaba yo contenta y todo bien. Y un día el Espíritu Santo me dijo, tienes que renunciar porque estás esclavizada a tomar Coca-Cola en la comida. Porque ella no comía si no tomaba Coca-Cola. Dijo, Señor, es cierto. Quien practica el pecado, prisionero es del pecado. Y no es pecado meterle cosas que contaminen tu cuerpo. Claro que sí. Tiene cafeína la Coca-Cola y te hace mal para los riñones. Te produce piedras en los riñones. Cuida ese templo porque este templo no es tuyo. ¿Es templo de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, ciertamente tuvo ese día que, Señor, perdóname. Y dice,
Me ha costado y he luchado una semana peleándome con las latas, pero al fin pude dejar la Coca-Cola. Porque sabía ella que estaba descuidando el templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo le pregunto a usted, y por supuesto no me conteste, ¿ha usted descuidado el templo del Espíritu Santo de Dios? Tacos, carnitas, tamalitos. Bueno, cuando haga venta sí, por supuesto, pero de ahí en fuera no. Hemos descuidado nuestro cuerpo con cosas que contaminan nuestro cuerpo, sea cual sea, desde alcohol hasta comidas rojas. Claro que sí. Claro que sí, todo lo hemos hecho. Más la cultura latina. Iba a decir latinoamericana, no, pero es latina. México, Centro y Sudamérica. México, Centro y Centroamérica, ¿verdad? Sudamérica. Bueno, todo eso, de México para allá abajo, todos tenemos un mal hábito de comer. Es la realidad. La verdad es así. Entonces, tenemos que cuidar este templo del Espíritu Santo de Dios. Amén, porque es el templo donde el Señor, el Espíritu Santo habita. Pero un templo, amado hermano, lleno de cosas que contaminan nuestro organismo, ¿verdad? Como triglicéridos, por mencionar algo, colesterol y azúcar alta, amado hermano, nos va a llevar a tener cansancio, pereza y sentirnos mal. Muchos problemas vienen a la raíz de nuestra mala alimentación. Amén. Así es que ayer también estábamos hablando de que tenemos que analizar 4 puntos importantes. El primer punto, tenemos que analizar a los pastores y a las iglesias. Quizás muchos de nosotros hemos asistido a otras iglesias, estábamos platicando ayer, pero, amado hermano, en esta iglesia, no critico a ninguna iglesia, por supuesto, pero en esta iglesia tratamos de predicar la verdad, y en muchas iglesias se ha, ¿cómo se dice? Pues no prohibido, pero no se le hace énfasis a ayunar, no se le hace énfasis a orar, y eso, amado hermano, te hace una persona que no ayuna y no ora, es una persona que no es guiada conforme a la palabra de Dios, conforme al Espíritu Santo de Dios, sino es guiada conforme a la concupiscencia. ¿Dónde está la concupiscencia? En tu alma. ¿De dónde salen los malos deseos? De tu alma. ¿Y qué es lo que mueve tu alma? Tu carne. Entonces, una iglesia, amados hermanos, hablábamos ayer, si en cualquier iglesia te han enseñado que puedes ayunar y si te dan ganas, si quieres, que tal vez, pues no te preocupes, estamos erróneos porque tenemos que ayunar primeramente, decíamos ayer, por agradecimiento. Si usted no lo sabía, ya lo sabe, quizás no se lo enseñaron allá, por algo no se lo enseñaron. Es ahí donde dice la palabra que cuando el esposo se ha quitado, tenemos que ayunar. Amén. Entonces, Jesucristo no está con nosotros literalmente, tenemos que ayunar. ¿Por qué? Porque tenemos que someter esta carne a Dios, esta carne que le gustan básicamente las cosas del mundo. En esta iglesia, amados hermanos, tratamos de hacer ayunos al Señor para someter nuestra carne. Básicamente es eso. Y para después de someter nuestra carne, tener una relación y una comunión con Dios. ¿Para qué? Para que literalmente, amados hermanos, verdaderamente seamos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Ayer estábamos predicando, estábamos diciendo, hermanos, usted cambia atmósferas, no me conté, usted cambia atmósferas, Bueno, cambiar una atmósfera, pues es cuando usted llega a algún lado y todo está, el panorama está negativo, ira, pleito, contienda, todo está negativo. Al solo entrar usted, los demonios salen corriendo y cambia la atmósfera y se pone una atmósfera de pacificación, una atmósfera del amor de Cristo. ¿No le ha pasado? No me diga eso, hermano. Tiene que pasarle porque tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Tiene que discernir usted dónde está parado, a quién está hablando. Tiene que discernir los tiempos y las sazones. Porque en ese momento digo, ustedes no pueden ver tiempos y sazones, pero eso dijo los discípulos. Ahora estamos en los últimos tiempos y tiempos y sazones son tiempos y tiempos parciales. Tiempos que estamos viendo cómo Dios va a venir, cómo las señales y prodigios se están viendo y que Cristo viene pronto. Hasta en sueños, estaba diciendo la hermana, hasta en sueños el Señor está revelando.